Importante de este tema. La respuesta del hombre pecador a su situación, ¿cuál debe ser? Una única respuesta, mis queridos. Una única respuesta para nuestra condición, arrepentimiento y fe. Esa es la única respuesta válida. ¿Cuál fue el inicio del retorno del hijo pródigo? Arrepentimiento. ¿Sí o no? Arrepentimiento. Es la única respuesta posible. Confesar, aceptar el pecado, estar convencidos de que hemos pecado y aceptarlo, reconocerlo a Dios. Usted tiene que entrar en la presencia de Dios, arreglar esa situación de pecado. Y si no está convencido de sus pecados, entonces a pedirle al Señor que le dé convicción de pecado, que le muestre su pecado, su necesidad. Esto es muy importante. Vamos a leer unos textos al respecto. Mateo 3:6. Miremos ahí Mateo capítulo 3, versículo 6. ¿Qué era lo que hacían cuando salían al bautismo de Juan? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían las personas? Ahorita me van a decir que se mojaban, porque mejor dicho, el domingo les doy fuete a todos. Confesaban, sí señora, confesaban sus pecados, ¿cierto? Eso es lo que hacían, por eso procedían al bautismo, no para que el bautismo los limpiara, sino porque entendían que eran unos pecadores, y entonces, ¿qué hacían? Pues confesaban sus pecados, ¿cierto? Mateo 4:17, ¿qué dice Mateo? Esa es la única respuesta. Cuando Juan predicaba y Juan hablaba y les decía que necesitaban arrepentirse de sus pecados, Juan señalaba el pecado en su predicación. Las personas venían a él porque se arrepentían, porque entendían que habían pecado. Y por eso se bautizaban. La respuesta a la predicación de Juan, que era una predicación acerca del arrepentimiento, de la necesidad del arrepentimiento, que es un tema que trataremos más adelante, pero lo quiero ilustrar aquí el punto de cuál es la respuesta que debo dar ante el pecado como ser humano. Solamente hay una. Yo tengo que arrepentirme y tener fe. El arrepentimiento y la fe van de la mano y lo vamos a aprender más adelante, pero la respuesta es una respuesta en arrepentimiento, no puede haber otra. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Mis queridos, no hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17, ¿qué dice? Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Ahora está hablando de la predicación de Jesús. ¿Y qué era lo que él estaba hablando? ¿Qué decía? ¿A qué invitaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no predicaba: miren, el reino de los cielos se ha acercado y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Mire, eso ¿Es en qué versículo está? Mateo 4:17. Perdóneme, pero la mentira más grande que le pueden a uno decir es esa. ¿Quiere que le diga cuál es el plan de Dios para el ser humano? Ya lo debe usted saber. Se arrepienta. No, el plan de Dios para el ser humano es la condenación eterna. Eso es lo que está destinado el ser humano, eso es el plan. Pero para librarlo de ese destino, Dios ha hecho algo. Pero el plan para el ser humano, para el hombre natural, el destino del hombre natural, no es otro que la condenación eterna. No es otro. Y para lograr sacarlo de ese destino, la predicación no es: Dios tiene un plan maravilloso para ti. La predicación es:
arrepiéntete, porque has ofendido a Dios. Esa es la predicación. Ese es el evangelio. ¿Ve? Entonces, Mateo 4:17, cuando Jesús empieza a predicar, él lo que dice es, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Es que usted no puede entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento. Puede que esté cerca, aquí, mire, está aquí. Como el domingo les compartía, tan cerca de la cruz, tan cerca de la salvación y tan lejos. Porque no había ¿qué? Arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19. Se me acabó el tiempo. Voy a robarles 2 minutos más para cerrar acá. Hechos 3, capítulo 3, versículo 19. Así que, predicación de Pablo, del apóstol Pedro. ¿Cuál? Mire, ya hablamos de la predicación de Juan. Hablamos de la predicación de Jesús. Ahora hablemos de la predicación de Pedro, los apóstoles. Así que, después de que él les comparte y les dice, ustedes mataron al Salvador, ustedes lo crucificaron, ustedes son unos pecadores y lo crucificaron, entonces ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les aconseja como respuesta a la convicción de pecado que esas personas tuvieron? Así que arrepentíos y convertíos para que sean que borradas vuestras transgresiones, borrados vuestros pecados. ¿Cómo puede suceder que el pecado sea perdonado? Pues si te arrepientes, el pecado puede ser borrado. Pero para el arrepentimiento usted tiene que entender el pecado y que el pecado es un problema grave. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Bueno, eso ya es otro tema. Proverbios 28:13, última cita. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. No estamos hablando aquí de la doctrina de la prosperidad, ¿no? De la herejía, perdón, no de la doctrina, sino de la herejía de la prosperidad. No es eso. Ojalá los de la teología de la prosperidad dijeran, aunque sea eso, ¿no? Arrepiéntase para que prospere. Pero ni siquiera eso dicen. Pero no se refiere a eso. Se refiere a que, pues a que va a morirse en sus pecados. Va a morir en los pecados. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí ve el contexto? Está hablando de la misericordia que recibe aquel que reconoce sus pecados. Pero el que no los reconoce y más bien se los cubre, más bien los tapa, pues va a quedar igual. Va a quedarse ahí igual. ¿Cómo? Condenado. Condenado, ¿sí? A eso se refiere. Entonces no es un escenario alentador, ¿verdad que no? No es un escenario alentador. El tema de la condición del ser humano es grave, es crítico. Es de absoluta ceguera, es de absoluta impotencia. Y ya hemos visto 2 temas, el hombre y el pecado. Aquí terminamos. Y dentro de 8 días continuamos. A ver si la palabra también nos muestra cuál es el camino, ¿no? Porque lo primero que está haciéndonos en este tiempo es mostrándonos la enfermedad, es mostrándonos el mal, es mostrándonos el estado agónico en el que nos encontramos como seres humanos. También, una vez que uno logra entender ese estado, entonces va a valorar la cura, va a valorar la oferta que Dios hace en su palabra, la va a valorar de una manera real.
Esa es la expectativa, ese es el anhelo con este discipulado, ¿no? Que podamos ver bíblicamente estos temas y podamos mudar nuestro entendimiento hacia lo que la palabra de Dios nos está mostrando y nos está enseñando. Amén. Vamos a dejarlo allí. No sé si hay alguna inquietud. Son las 8:05. Les robé 5 minuticos más. Me perdonan, por favor. Necesitaba cerrar el tema el día de hoy. Bien. Todo está claro. Todo está consumado. Bien. Perfecto. Vamos entonces a orar. Amado Dios, alabamos tu nombre y damos gracias por tu palabra que confronta nuestra vida, nuestro corazón. Oramos para que redargullas nuestro corazón, amado Espíritu Santo, para que hagas esa obra en nosotros y nos permitas ser cada vez más sensibles y entendidos de este mal tan terrible que nos agobia, que nos acosa, que nos aqueja. Y también permita, Señor, que aquellos que tal vez han tomado una manera ligera el caminar en la vida cristiana puedan llegar a las convicciones que necesitan, puedan llegar a la convicción de pecado, de justicia, de juicio. Ese es el milagro que solo tú haces, Señor. Y ese es el milagro que yo te pido para nuestras vidas. Señor, no nos dejes en la dureza de nuestro corazón, no nos dejes en la impiedad de nuestro caminar. No nos dejes, Señor. Ten piedad de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Señor, tú viniste no para los que no necesitan médicos, sino para aquellos que lo necesitan, no para aquellos que se creen sanos, sino para aquellos que identifican su necesidad, su enfermedad. Señor, aquí estamos, necesitados de ti, necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Convence, Señor, nuestras vidas profundamente del pecado y guíanos al arrepentimiento. Produce esto en nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos gracias por todo lo que hemos recibido, por lo que hemos leído de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis queridos. Dios los bendiga. Que pasen una buena noche. Dios los guarde. Gracias y buena noche.